Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En la noche de hoy estaremos con Javier Viveros, vicepresidente de Asuntos Gremiales de la UIP. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con Javier Viveros, vicepresidente de Asuntos Gremiales de la UIP. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Un placer compartir contigo, con tu programa, con tu audiencia. Y bueno, aquí a las órdenes para conversar contigo y intercambiar un poco de opiniones acerca de la industria nacional. Javier, ya le tuvimos como invitado a varios referentes de la UIP. Estuvo el presidente con nosotros, otros miembros también. La vicepresidencia de Asuntos Gremiales, ¿sí me puede explicar un poco básicamente las funciones, cuáles son el modo operandi que tiene la vicepresidencia de Asuntos Gremiales? Excelente. Bueno, te comento, en nuestro departamento lo que nosotros hacemos básicamente es gestionamos los problemas de los socios. Básicamente nosotros somos los solucionadores de problemas, entre comillas, que se van suscitando en los diferentes sectores, en las diferentes áreas que afectan directamente a los socios, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cosas cotidianas que son el día a día y hay otras cosas que obviamente son planificadas y que vamos llevando adelante según, digamos, un cronograma de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las actividades de las MIPYMES, ¿verdad? Que a diferencia de lo que muchos creen, la UIP en su mayoría son MIPYMES, ¿verdad? Sí. Si bien hay muchos socios también, industrias importantes, la gran mayoría son MIPYMES, ¿verdad? Entonces también tenemos un programa o varios programas que gestionamos para las MIPYMES. Y bueno, también todos los demás servicios que la UIP provee a sus asociados. Y obviamente el lobby que también hacemos con las instituciones públicas para poder ir acercando un poco intereses tanto de sectores o de empresas para poder ir mejorando también todas las políticas públicas a nivel nacional. Javier, cuando te refería a gestionar la problemática de los socios, estamos hablando problemas desde el punto de vista inclusive, digamos, estructurales de la empresa, problemas que puedan tener desde el punto de vista jurídico, administrativo. Es decir, ustedes le prestan un asesoramiento a aquella MIPYMES que se está, no digo iniciándose, pero que está, digamos, interactuando en el mercado industrial. Básicamente eso hacen. Sí, o sea, para separar un poco las cosas, ¿verdad? Digamos que hay una parte de los servicios de la UIP que contemplan la asesoría, la consultoría directa, en el sentido de que llamás, tenés un problema, tenemos un consultor o un asesor al respecto. Por ejemplo, mencionaste el tema jurídico. Tenemos un excelente asesor también en el tema de licitaciones públicas, por ejemplo, más enfocado en eso, ¿verdad? Es jurídico, pero enfocado en eso, porque hay muchas empresas que tienen problemas también para participar en licitaciones, especialmente las MIPYMES que tienen muchas trabas todavía dentro de esta ley y la forma en que está reglamentada. Tenemos, bueno, una cantidad de consultorios que nosotros le llamamos, en donde asesoramos también a todos los socios en N problemas, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, son problemas de índole energético, por ejemplo, en donde, bueno, tienen algún problema en el consumo de su industria, con el tema de la ANDE. Entonces le acercamos con los técnicos, analizamos el consumo, la potencia, vemos si están contratando correctamente, o simplemente si tuvieron un corte o hay una zona en donde va a haber un corte programado y nosotros también le avisamos a nuestro socio, ¿verdad? Que, bueno, que se prepare porque podría venir un corte en la zona, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos varias mesas de trabajo también, en donde vamos trabajando en problemas transversales de ciertos sectores. Tenemos mesa de la construcción, mesa de los alimentos, una serie de mesas no voy a nombrar a todos los sectores, ¿verdad? Y cada sector, digamos, junta la problemática que tiene dentro del sector y nosotros vamos atendiendo en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Y bueno, es un trabajo de un día a día.
también la audiencia tiene que entender que nosotros también trabajamos en nuestras empresas, Actividad privada, claro. le entregamos parte de nuestro tiempo al servicio de la industria, ¿verdad? Básicamente eso. Pero en la medida que podemos y con el equipo que tenemos dentro de la UIP, que es bastante bueno, tratamos de dar el mejor servicio posible a todas las industrias y de alguna manera tener un soporte por lo menos o alguien a quien llamar cuando tenés un problema, porque muchas veces ese es el tema principal por el cual uno se asocia a un gremio, ¿verdad? De repente uno tiene un problema, no sé, llámele en IPS o en el Ministerio del Trabajo y realmente lo más rico es hablar con alguien que ya tuvo el mismo problema y que te pueda decir, así solucioné. Claro. O este fue el camino que tomé, o esto no hagas porque esto me salió mal así, ¿verdad? Entonces, yo creo que tratamos un poco de conectar todos los cabos y a todos los socios y mantener esa comunicación entre nosotros, para adentro y para afuera, para que realmente la UIP y estar asociado a la UIP o ser gremio socio de la UIP tenga un rédito, digamos, tangible para todos ellos. Javier, el hecho que estés hoy con el rol que estás mencionando te da la posibilidad de conocer de primera mano la problemática de todos los socios, de la mayoría de los socios. Venimos 2 años bastante complicados, pandemia. Si tenés que individualizar y decir, bueno, los principales problemas de los socios, en base a tu experiencia, se centran en 1, 2 o 3 puntos que podrías comentarnos. Sí, realmente me es un poco complicado generalizar. Sí. Estando en esta posición uno se da cuenta de que es imposible comparar una microempresa con una empresa grande. Ambos tienen problemas, ambos problemas son importantes, pero son totalmente distintos, Sí. ¿verdad? Te podría decir en primera instancia el primer problema... Si nos focalizamos, perdón Javier, en el sector MIPYMES, claro, para focalizarnos un poco en MIPYMES. MIPYMES siempre su primer problema es crédito, o sea, necesita flujo de caja. Una MIPYME está creciendo y el crecimiento cuesta. Sí. Y principalmente siempre tiene que buscar una forma de financiar ese crecimiento. Claro. Entonces, fuera de lo que es capacitación, que viene bien, fuera de lo que puede ser cualquier tipo de asesoría que uno le pueda dar a una MIPYME, realmente lo que la MIPYME siempre busca es financiación adecuada. El crédito es clave para la MIPYME. El crédito es clave para una MIPYME, o si no, no pueden crecer. La realidad es que es casi imposible pensar que tendríamos aquí en Paraguay MIPYMES que no le deben nada al banco, ¿verdad? O qué sé yo, a una financiera o lo que sea. Realmente es necesario el crédito y es necesario que tengamos políticas crediticias más blandas, principalmente en la industria, que el giro es mucho más lento y mucho más largo, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Un importador, sin beneficiar ningún negocio de nadie, compra y vende. Nosotros tenemos que comprar materia prima, elaborar materia prima, almacenar producto terminado, vender, financiar y luego recién cobrar. O sea, el ciclo es mucho más largo y muchas requiere... se cobran a 90 días. Como mínimo, ponerle, ¿verdad? Entonces nuestro ciclo de negocio es mucho más largo. Además hay una inversión de por medio, o tenés máquinas que tenés que repagar, bueno, tenés un montón de gastos o de gastos corrientes, ¿verdad? En infraestructura, alquiler, personal, salarios, siempre es más intensiva la mano de obra. Entonces siempre requiere más capital y es muy utópico pensar que un industrial, ya sea del tamaño que fuere, te va a poder pagar un crédito en un año, ¿verdad? Claro. Eso no, realmente es muy difícil, ¿verdad? O sea, la planificación... Complica el giro comercial de la empresa. Claro, porque supongamos que vos invertís en una máquina para producir algo. Vos identificás un producto que no se está haciendo en Paraguay y decís, voy a comprar una máquina, buscás encontrar la máquina, sea como sea, comprás, trajiste acá. Ahí empezó tu odisea. Después, obviamente, si depende del rubro que estés, vos tenés que estar habilitado. Si está en alimentos, INAM. Si está en el domisanitario, Dinavisa o medicamentos, no sé, hay una serie de formalidades que uno tiene que cumplir. Y a partir de ahí uno empieza a ver cómo va a hacer para hacer funcionar la máquina de operar, ¿verdad? Entonces muchas veces uno ve los márgenes de la industria y dice, wow, estos industriales que mucha plata ganan, ¿verdad? Claro, al margen bruto parece espectacular, ¿verdad? Pero cuando uno saca la última línea, no te queda más del 10% en la mayoría de las industrias, ¿verdad? Pero la cadena de valor que vos generaste al invertir en una industria, dándole trabajo a la gente, pagando impuestos,
qué sé yo, moviendo la economía tal cual como solamente la industria lo puede hacer, entonces a la larga decimos, ok, si lo puedo hacer y tengo la capacidad, tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque realmente la satisfacción que uno tiene siendo industrial es enorme. Yo realmente digo que yo no sé si quiero crecer solamente en infraestructura o solamente en facturación, ¿verdad? A mí lo que me gusta ver es crecer en gente. Da gusto ver cuando la empresa tiene recursos frescos, recursos motivados, más cantidad de gente, obviamente todos con trabajo, todos comprometidos con la empresa. Eso es lo que a uno le da más satisfacción en la industria, ¿verdad? Pero para eso se tienen que dar una serie de condiciones, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, en la pandemia, y bueno, lo que nos tocó vivir, y volviendo un poco a tu pregunta inicial, hubieron otras cosas también que necesitaron las MIPYMES para sobrevivir, ¿verdad? Por ejemplo, innovar, ¿verdad? Innovar es una palabra súper amplia, ¿verdad? Pero habría que innovar en todo prácticamente, ¿verdad? No solamente en el producto, en el modelo de negocio, en los procesos. Prácticamente habría que buscar reinventarse como se decía antes, ¿verdad? Y esa reinvención no era algo tan sencillo. Eso cuesta dinero, cuesta muchas horas de trabajo adicional. Probablemente mucha gente pasó mal ese tiempo. Y bueno, la UIP de alguna manera trató de acompañarle a sus asociados, en general al empresariado, digamos, paraguayo, para tratar de encontrar ciertos caminos para que ese pasar no sea tan doloroso, ¿verdad? Porque en ese momento era desesperante, realmente muchos comercios cerrados, muchas industrias paradas, realmente si el comercio no funciona, tampoco a veces la industria funciona. O sea, si no hay construcción, por ejemplo, yo que estoy en el rubro de construcción, yo no vendo los productos que industrializo, ¿verdad? Entonces, se tiene que mover la economía. Claro. ¿Verdad? De esa forma, todos podemos seguir trabajando, ¿verdad? Quiero profundizar, Javier, en el punto de la problemática de las MIPYMES. Quiero un corte y volvemos en breve, Javier, para profundizar este tema. Excelente. Volvemos en breve con Javier Viveros. Continuamos con nuestro entrevistado. Javier, mencionaste uno de los factores principales acuciantes que afectó a las MIPYMES y que en tu gestión día a día en la UIP se notó fue el tema del crédito, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando acá en el programa en invitar a muchos representantes de MIPYMES, estuvieron gente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, de la CEPI, y le damos mucha participación para que cuenten su problemática. Y una de las conclusiones principales a las que abordamos es que la informalidad desnudó en esta pandemia, que es uno de los principales factores que afecta a la MIPYMES, ¿verdad? Porque el hecho de la informalidad no solo te genera eventuales pasivos, entiéndase con reguladores, con IPS, con Ministerio del Trabajo, sino también te impide acceder a créditos, ¿verdad? O sea, y hoy en día en Paraguay, este es un criterio personal que yo tengo, ser formal cada vez cuesta más caro. Es decir, que una MIPYMES que está haciendo lo que dijiste hace rato, vio una maquinaria, decidió invertir, generar una empresa y formalizarse en ese sentido cuesta caro. Tenemos los trámites burocráticos. Entonces, mi pregunta es, porque luego quiero preguntarte la relación con el Estado en sí, pero la UIP en materia de formalidad, ¿tiene alguna asistencia específica a las MIPYMES o básicamente es consultoría? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo viste este tema de la informalidad también focalizada en la falta de acceso al crédito, ¿verdad? Claro. Bueno, a ver, vamos a ir por parte. A tu última pregunta, la UIP tiene varios programas que trabajan con MIPYMES. Nosotros tenemos actualmente el proyecto de MIPYME Compite, que es con la Unión Europea, donde obviamente prestamos asistencia y también se otorgan ciertos capitales semilla para ciertas cuestiones que las MIPYMES van desarrollando dentro del programa, ¿verdad? Eso por un lado.
Además están los servicios propios de la UIP, en donde también trabajamos en ciertas cosas con las MIPYMES, pero como por ahí la gente no conoce, la UIP tiene varias unidades y una de ellas es la Fundación Industrial, que obviamente es una unidad que otorga créditos, ¿verdad? Para, no solamente para las MIPYMES, ¿verdad? Para cualquier tipo de empresa industrial, y obviamente tenemos tasas preferenciales para las MIPYMES. Pero no radica ahí el problema, porque básicamente las entidades financieras son como intermediarios nomás del crédito, ¿verdad? O sea, uno para poder prestar a largo plazo y barato tiene que poder captar a largo plazo y barato, ¿verdad? Entonces, si no existe eso y no existen esas condiciones, podemos hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, pero nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, yendo un poco a tu punto sobre el tema de la formalidad, sí, yo estoy 100% de acuerdo y yo creo que en la pandemia la mayoría de las MIPYMES que no pudieron acceder a crédito le pasó que no estaban 100% formalizadas, ¿verdad? Y eso uno tampoco puede satanizar del todo, ¿verdad? Porque como vos decís, formalizarse cada vez cuesta más caro y los criterios de formalización creo que tenemos que revisar de repente. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, cuesta mucho ser formal, realmente, y nuestros gobernantes y el Estado se tienen que dar cuenta que si quiere seguir recaudando y sacándole leche a la vaca lechera, de alguna manera tienen que ajustar esa política para que pueda fluir, porque si no la gente lo que hace es no ir nomás ya, Claro. ¿verdad? Y cada vez también nos damos más cuenta de que, digamos que los que estamos dentro del zoológico nomás somos los que finalmente somos cazados de alguna forma, pero lo que no está ni en el radar, entonces tampoco nadie le tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces, a lo mejor muchas veces la gente piensa que es mejor estar fuera del radar, pero la verdad que no es así, porque al final, si uno quiere dar el salto a empresa mediana, grande, jamás podría ser informal, ¿verdad? Una empresa informal jamás podría conseguirlo porque los canales más importantes están formalizados. Si uno quiere llegar algún día a exportar, uno obviamente tiene que estar formalizado y tiene que tener todas las condiciones, no solamente formales, sino de calidad que el mercado exige. Entonces, obviamente, por un tiempo puede ser sostenible, pero a largo plazo no lo es, ¿verdad? Pero te genera este tipo de problemas, que son la falta de acceso al crédito, bueno, y innumerables otros problemas que uno tiene que estar siempre preocupado o con el Jesús en la boca pensando si, ¿será que hoy me van a hacer una inspección? ¿O será que hoy me va a caer tal? ¿O será que tal cosa? O sea, realmente debe ser muy incómodo trabajar así, ¿verdad? Entonces, mucha gente, Javier, disculpa, mucha sí. gente, lo que yo observo que en cierto sector, como vos decís, nunca hay que generalizar, veo que está instalado que a veces es mejor nomás operar fuera del radar. Y ahí convengamos que hay gente que se conforma con cierto nivel de facturación, con cierto nivel de crecimiento y opera fuera del radar porque dice, no, si yo me formalizo, tengo que comenzar a obtener permisos de aquí, permisos de allá, tengo que tener auditorías, tengo que esto. Entonces hay una sensación de que mejor nomás estás fuera del radar, pero yo considero que existe un temor, que eso se da porque existe un temor de la gente de acercarse al regulador. Yo le decía en este programa, le dije en su momento inclusive al presidente del Banco de Fomento y le dije al viceministro del Ministerio de MIPYMES, le dije, yo estoy trabajando en un grupo de profesionales para fomentar y para presentar un proyecto, una especie de plan nacional de formalización, es decir, buscar una especie de amnistía a aquellas MIPYMES que hoy en día no están formalizadas y decirles, señores, ustedes se acercan a la SED, a IPS, Ministerio del Trabajo, a cualquier institución del Estado que tenga que ver con su giro comercial y vamos a facilitarles las herramientas para que ustedes se formalicen. Le damos un plazo de gracia, un año y medio, 2 años, y tratamos de hacer desaparecer ese temor que existe de ser formal. Pero le damos la herramienta, como decir, el Estado de una buena vez se tiene que dar cuenta que hay que dotarle herramientas, hay que facilitarle la formalización, disminuir los costos, desburocratizar los procesos, tecnología. Pero creo que si el Estado se limita únicamente a decir, tenés que ser formal, pero no te da la herramienta
y vos sabés que te acercás, ya tenés una multa acumulada de tantos miles de millones de guaraníes por X motivo, y entonces decís, no, mejor no me acerco. Entonces como que hay un Claro. tira y afloje ahí, entonces no sé qué opinión tenés en ese sentido, ¿verdad? Buscar facilitar la formalización de las MIPYMES, ¿verdad? No, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero te digo más. Hoy el contrabando que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, Y muchas veces decimos, ¿por qué no las autoridades no hacen nada o por qué hacen poco? ¿Verdad? Porque nosotros la industria estamos realmente sufriendo muchísimo con este tema y ni se imaginan también lo que es tener, digamos, una planilla salarial amplia de gente que depende de uno y uno ve que las cosas no mejoran y qué hacer con esa gente, ¿verdad? Uno se pone a pensar también eso y es complicado, ¿verdad? Porque al final todo es flujo de dinero. Entonces, ¿qué yo pienso, verdad? El Estado hoy me quiere cobrar a mí un impuesto y al final yo no vendo nada. Entonces, al no vender el Estado no cobra y el contrabando vende. Entonces, la plata se va a Argentina o se va a Brasil, ¿verdad? Al final, el ingreso del Estado es cero, ¿verdad? ¿De qué nos sirve ser tan riguroso con aquellos que están aportando hoy y ser cero riguroso con otro sector de la economía, llámese gris, negro, no sé cómo? Y al final de cuentas, el ingreso del Estado es cero. Entonces después exigimos salud, exigimos educación, ¿cierto? No vamos a hablar de la calidad del gasto, eso es otra discusión para otro momento, ¿verdad? Y no hay presupuesto. Entonces, en primer lugar, realmente lo importante sería que todos podamos estar dentro de una base imponible, que todos podamos estar en el radar, así como mencionamos recién, ¿verdad? Pero no por estar en el radar que sea como una carga, ya, ¿verdad? Yo conozco muchas empresas de micro pymes que empiezan, no sé, por decirte el rubro alimento, que es lo que más hay. sí. No sé, ¿cómo vos le podés exigir un registro de establecimiento a una micro pyme que está empezando a hacer, no sé, por decirte cualquier cosa, galletita o lo que fuese? Imposible, ¿verdad? Porque digamos que de alguna manera la confianza del consumidor en ese producto es lo que determina si va a comprar o no va a comprar el producto, ¿verdad? Ahora, cuando ya pasa un esquema mucho más formal, en donde ya va a estar en canales de, qué sé yo, de comercialización más formales, donde tiene que tener un plazo de vencimiento, donde, no sé, hay alguna otra regla que respetar, donde hay competencia internacional, etcétera, etcétera, ahí yo creo que uno puede, digamos, ir saltando pasos y dar la oportunidad de que empiece de cero y que pueda llegar a ser una industria con todas las letras y con toda la formalidad y el equipamiento necesario para competirle de igual a igual a cualquier empresa extranjera que venga a traer su producto acá. Establecer una gradualidad en la formalización. Y hay que ser graduales de alguna manera en ciertas cosas. No digo para generalizar, pero hay muchas cosas que realmente son complicadas. Y de repente también un poco entender de parte de las autoridades que a lo mejor lo que ellos están haciendo ahora, ajustando cuando ajustaron los impuestos o cuando suben el combustible, es solucionar el problema de la caja del Estado del momento. Pero no estamos pensando en una solución a largo plazo. Y no es sostenible seguir ajustando y ajustando y ajustando y ajustando a los mismos. Claro. ¿Verdad? Porque en algún momento la cuerda se va a soltar. Y tenemos ejemplos en este país y en otros países que con impuestos muy altos la informalidad aumenta aún más. Claro, me comentaba Sebastián Nacha que en pandemia prácticamente se duplicó el índice de la economía informal, economía subterránea creo que le llama él, y hay números que demuestran que se ha duplicado y cada vez va creciendo, ¿verdad? Entonces ese es un tema que hay que analizarlo. Quiero ir un corte más, Javier, y quiero luego seguir contigo tocando otros temas muy importantes. Gracias. Volvemos en breve con Javier Viveros. Seguimos con nuestro invitado representante de la UIP.
Javier, ¿cómo está hoy en día en estos 2 años post pandemia? Seguimos en pandemia, pero en estos 2 años complicados. ¿Cómo hoy está el relacionamiento entre la UIP y el Estado? Y déjame hacer una pequeña introducción ahí en ese sentido. Yo considero que probablemente el gremio que tiene mayor ascendencia, o por qué no decir incidencia en decisiones de políticas públicas, podría ser, y creo que siempre lo fue, la UIP, ¿verdad? Es un gremio siempre muy escuchado, que marca sus pautas. ¿Cómo ves hoy el relacionamiento con el gobierno actual? ¿Sentís que hay un feedback ahí importante? ¿Sentís que no, que son simples propuestas y no hay retorno? ¿Cuál es la opinión que tenés en ese sentido? Bueno, realmente nosotros siempre hemos mantenido nuestros canales de comunicación abiertos. A ver, yo creo que a la industria no le sirve no hablar con su gobierno, ¿verdad? Ni a ningún actor de la economía, ¿verdad? Al contrario, yo creo que deberíamos inclusive tener más tiempo para dedicarle a eso, porque también muchas decisiones se toman a veces por ideas de gente que no tiene idea de los temas que está tratando, ¿verdad? O de las consecuencias. O de las consecuencias, ¿verdad? Porque no está en el rubro, o porque, no sé, o porque es un político simplemente que no... Decisiones populistas. Que no tiene, digamos, criterio empresarial para tomar una decisión, ¿verdad? Pero al final, como decís, esas decisiones populistas afectan a un montón de eslabones de la cadena y terminan siendo súper perjudiciales. Entonces, nosotros, respondiendo a tu pregunta, yo creo que siempre hay comunicación, pero lo que nosotros deberíamos trabajar es que la comunicación sea más proactiva y menos reactiva. Entonces, es como que aparece algo y ahí nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Pero no hay un plan de trabajo estructurado en conjunto, que es lo que le falta, de hecho, al gobierno, o sea, al país. Yo creo que, no sé qué habrá ocurrido aquel plan 2030 que en algún momento se había escrito, pero no sé si por ahí te pregunto y vos me podés responder a qué se está enfocando Paraguay hoy en día. No sé, yo no tengo la respuesta así para darte así, buenas a primera. Esto es el foco de Paraguay hoy para su crecimiento económico, ¿verdad? Yo noto que, o sea, se escribió algo, pero no se está invitando a los principales actores que tienen que ejecutar lo que se escribió. Vos podés escribir lo mejor, el mejor proyecto, el mejor plan, pero tiene que haber una política pública que demuestre que pretendés ejecutar lo que escribiste. Yo no veo eso. Sinceramente, sí, no lo veo, Javier. No se acompaña, digamos, con lo que se planifica quizás. O también lo que nos ocurre mucho, y no sé si es un problema de nuestro sistema democrático también, es de que cambia el gobierno y parece que el nuevo que viene quiere hacer todo de vuelta. Claro. Y ahí perdemos otra vez 2 años planificando y después el tercer año es como que ya no tiene más tiempo, al cuarto año ya se está preparando para hacer el cambio, ya empezamos la era política y volvemos a empezar todo de cero, ¿verdad? Es como un loop, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en ese loop y no salimos de ahí y realmente es frustrante. Yo participé en los últimos 2 gobiernos, ¿verdad? Por el tiempo que estoy ya en la UIP, en la construcción de planes, de políticas públicas, de hojas de ruta, etcétera, etcétera. Y la verdad que las ideas eran espectaculares, ¿verdad? Pero a la hora de ejecutar y coordinar todos los poderes del Estado y el Ejecutivo en sí para llevar adelante algo así, es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros para el futuro? ¿Qué pueden esperar nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Es o no suficiente lo que se está haciendo hoy en día? Capaz nos estamos de alguna manera preocupando por temas así como muy macro, no sé, Itaipú, no sé, claro, un ejemplo, o qué sé yo, así cosas representativas que son así, digamos, temas de tabloide, por decirlo así, pero de la columna vertebral del país, como que no sé. Los roles yo veo, o sea, yo entiendo que el gobierno se debe enfocar y ciertos actores preponderantes en lo que es Itaipú, obviamente es algo muy importante, pero
el día a día de la economía sigue, el día a día de la MIPYME sigue, el día a día de la industria sigue. Así es. Lo que noto ahí es como que están focalizados en uno o dos temas macros, ya en campaña política. Correcto. Y entonces, y los temas, no quiero llamarle micros, ¿verdad? Pero los temas no tan complejos, veo que no hay una cabeza visible o varias cabezas visibles que estén enfocados en establecer políticas públicas. Es como que ya estamos esperando qué pasa en el 2023. Bueno, la gente ya está esperando sentada a ver qué pasa en el 2023 y faltan todavía 2 años, ¿verdad? Y es una preocupación, siempre lo decimos en el programa, ¿verdad? Y yo creo que ustedes, la UIP también, imagínate lo que para ustedes sería 2 años más sin alguna política pública firme en materia de contrabando. Por decirte un ejemplo, no solamente contrabando, ponerle contrabando que bueno, no sé, si queremos ver resultados, no sé, ¿por qué no hablamos de una policía anticontrabando? Por decirte, Claro. así como los linces fueron en su momento. Un ejemplo de que, pero al final, si vos querés armar una política industrial y si este gobierno o los gobiernos que tuvieron tenían una voluntad política realmente de hacer algo, ¿por qué no agarramos lo que más tenemos y, por ejemplo, no sé, no ponemos energía barata para la industria? Pero le condicionamos que esa energía barata esté relacionada con algún factor de contratación de recursos, ¿verdad? Claro. Pago de impuestos o no sé, N cosas, ¿verdad? Y sin embargo, creo que seguimos discutiendo por Itaipú, por qué va a pasar con la deuda de Yacyretá, por no sé cuántas cosas, pero la energía está ahí. Y no generamos nosotros tampoco las condiciones para aprovechar, ¿verdad? No hay ni un gobierno que haya de alguna manera conseguido generar o tener la infraestructura necesaria para poder utilizar los recursos que de hoy disponemos, que es lo primero que creo que deberíamos hacer, ¿verdad? Yo creo que hubieron varios intentos, bueno, se está ahora con el tema de las rutas que se están trabajando, hay cosas que se están haciendo, no hay tampoco decir que todo es malo, pero en general nomás yo veo que la hoja de ruta es así como en partes, bueno, rutas, bueno, vamos a hacer esto, así, no está, digamos, todo concatenado o no está todo conectado como para que realmente digamos, bueno, ok, empezamos acá y queremos terminar acá al final de este gobierno. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el plan de gobierno que se tiene que trazar al inicio de cada periodo y que es un déficit que tenemos ya a lo largo de décadas, ¿verdad? Y bueno, hay que trabajarlo, ¿verdad? Y yo creo que parte del trabajo es el involucramiento de gente del sector privado y creo que no queda otra que involucrarse y hacer, o sea, buscar soluciones con el sector público, ¿verdad? Claro. Yo soy un gran partidario muchas veces de las APP, ¿verdad? Que creo que coordinar esfuerzos del sector privado y del sector público tienen buenos logros si son realizados dentro de un control estricto y dentro de una política pública preestablecida, ¿verdad? Javier, fuiste presidente de la UIP Joven. Creo el primer presidente de la UIP Joven. Tenés mucha experiencia dentro del gremio. ¿Cómo le ves al joven? Porque sos un joven, hoy estás en la UIP, ¿adulto se le dice? ¿O cómo se le dice? No. Realmente UIP Joven es como un nombre de fantasía de un grupo de socios Claro. de la UIP que son más jóvenes que otros. Claro, pues está instalado como UIP Joven, ¿verdad? Está instalado, sí. ¿Cómo le ves al espíritu del joven en seguir emprendiendo, en seguir proyectándose como un empresario, como un industrial después de la pandemia? ¿Cómo le ves a aquel joven que nota que no observa una política pública que fortalezca el crecimiento del emprendedor joven? ¿Qué escuchas? Mira, yo creo que dentro de todo siempre el joven tiene esperanza de que todo va a mejorar, ¿verdad? Yo no he visto que ninguno de nuestros colegas de alguna manera han tirado la toalla o se han dado por vencidos, al contrario, ¿verdad? Veo que a muchos les ha fortalecido inclusive esta situación de alguna manera, a lo mejor no económicamente, pero sí en su madurez, en su forma de trabajo,
bueno, en muchos aspectos que no solamente tienen que ver con la parte económica, porque realmente económicamente a muchos les fue mal, Sí. ¿verdad? Eso es una verdad y no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero bueno, la UIP Joven de alguna manera sirve para eso, ¿verdad? También es una forma de contener una situación o de contenerse entre sí, entre los socios, ayudarse, recomendarse, de alguna manera, a veces en un ámbito social, a veces en un ámbito más formal, pero de alguna manera uno crece, aprende y de alguna manera se desarrolla gremialmente en la UIP Joven, ¿verdad? Que es como una escuela de liderazgo, que bueno, yo siempre digo que la UIP Joven es de quien más quiera, porque uno tiene que estar ahí, tiene que involucrarse, tiene que participar, tiene que asistir a los eventos, tiene que proponer, tiene que generar, tiene que empujar. Esa es la forma de hacer de la UIP Joven, ¿verdad? Y bueno, yo vengo de ahí, todavía me siento un UIP Joven, si bien ya de alguna manera ascendí a las mayores, Sí. pero ya es por la cantidad de años, ¿verdad? Y yo veo que hoy los jóvenes también empiezan más temprano, ¿verdad? Yo empecé cuando tenía 26, 25 años y hoy veo que los jóvenes tienen 21, 22 años y ya están ahí, ¿verdad? Claro. Y con emprendimientos propios o por lo menos haciendo algo en paralelo, están trabajando en una empresa, pero a la par tienen algo que ya están emprendiendo como propio. Creo que hoy todas las herramientas digitales también nos dan más posibilidad de hacer cosas. A lo mejor la estructura se recortó un poquitito más con el tema de la digitalización de los canales. Entonces, bueno, a todo eso creo que nos afectó, ¿verdad? Incluso a ustedes, los medios de comunicación, también le hizo cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, eso yo creo como algo positivo y eso le trae como sangre nueva también a un gremio que en los últimos años creo que se renovó muchísimo. Desde los, creo que 23 o 24 miembros del directorio de la UIP, 8 o 9 somos de la UIP Joven ya. Ah, ya. Entonces, la UIP Joven tiene, o sea, 2 UIP Joven, tanto Marco Riquelme como yo, somos vicepresidentes, de los 6 somos 2 vicepresidentes. O sea, hay espacio. Hay espacio y generaron carrera y digamos, están realizando el paso a paso necesario, ¿verdad? Y es lo que yo siempre le digo a los otros gremios que Sí. a veces nos sentamos a hablar con los directivos de otros gremios y me preguntan, ¿y cómo hicieron la UIP Joven? Porque, o sea, hubieron varios intentos, digamos, en otros gremios de armar la camada joven, ¿verdad? Sí. Y yo creo que mucho tiene que ver con el espacio que los grandes, por decirlo así, te dan. Claro. Porque si el grande, si realmente no es real, que en algún momento dado, cuando sea el momento, vos vas a poder ocupar el espacio, entonces ¿para qué haces carrera? Claro. ¿Verdad? Entonces, al verse que si realmente existe el espacio, entonces obviamente hay muchos más jóvenes que se sienten motivados a formar parte y a seguir trabajando para poder seguir creciendo y ir ocupando, ¿verdad? Y otra cosa creo muy importante que nosotros sabemos que somos pasajeros y es la institución en la que queda, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sirvo un tiempo y después le doy el lugar a otro, ¿verdad? Que obviamente va a tener energía recargada, nuevas ideas y un montón de cosas más que a lo mejor, bueno, después de 2 o 3 años de servicio, uno también se cansa, ¿verdad? Porque uno tiene que llevar a la par la empresa, la familia Claro. y el gremio, ¿verdad? Son cosas Yo coincido contigo complicadas. en todo y tengo una opinión en relación al tema de la necesidad que se involucre el joven, porque a un corte, a nuestro último corte, Javier, y volvemos y te quiero dar una opinión mía. Excelente. Volvemos en breve con nuestro invitado. Llegamos a nuestro último bloque. Javier, mencionaste el joven necesita involucrarse, yo también coincido. Y cuando hablamos de involucrarse, hablamos de innovar, de arriesgarse, de decidirse a proyectarse, de crecer en el negocio, de ocupar espacios gremiales, no solo crecer en su empresa. Pero yo le quiero sumar un condimento más que yo creo que en los próximos 2 años van a ser clave para el futuro del país. El joven tiene que involucrarse en política. Y no te estoy hablando de candidatarse a un cargo electivo, te estoy hablando de que no
limitarse a eventualmente opinar en redes sociales, a reunirse con los amigos en un asado y hablar, che, esto me pasó en mi empresa, pasó esto, no tengo respuesta, la burocracia. Yo creo que el joven tiene que ser un actor fundamental en lo que se viene para el 2023 y yo noto esa falencia de parte de los jóvenes. Comento siempre una anécdota. La noche antes de la última elección intentable en mi casa estaba mi hija con sus amigos, todos jóvenes. Estoy hablando de 15, 20 jóvenes y quejándose de esto, aquello. Al día siguiente le pregunto a mi hija a la hora del almuerzo, la 1:30, 2, estábamos almorzando. ¿Ya votaron tus amigos? Me dice. Y híjole, papá, todavía ni se despertaron, me dice. Y yo le digo, falta 3 horas para que termine la votación. Y entonces, ¿de qué sirve? Eso también para mí involucrarse. Opinar, levantar la voz de queja, accionar, te diría hasta activar por un candidato específico. Y cómo, o sea, obviamente la UIP no es un gremio y no puede focalizarse en cuestiones políticas, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves eso dentro de la UIP, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves entre los jóvenes que el involucramiento se limita al tema industrial, empresarial o también de repente va a lo otro, ¿verdad? Que, como te digo, involucrarse en política. Claro, sí, te voy a dar una respuesta de dos partes, Sí. ¿verdad? En la primera parte, obviamente, la UIP no se involucra en política. Claro. Tenemos miembros de todos los partidos, de todos los colores, ahí nosotros somos industriales y no miramos ni el club de fútbol ni tampoco el partido político, ¿verdad? Pero es una verdad también de que nosotros hacemos política en la UIP. De alguna manera no somos con ningún cargo, digamos, electo por la ciudadanía, sino por nuestros asociados, pero sí estamos totalmente conectados o en contacto constante con las autoridades en los sectores a que nosotros nos afectan, ¿verdad? El Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, IPS, Banco Central, BNF, no sé, todo lo que de repente pueda estar o pueda afectar a la política industrial o el desempeño de las empresas industriales en nuestro país. Entonces, de alguna manera, yo creo que aprender de eso te da algo de experiencia política. Sí. Porque, ¿qué es lo que es la política? Y bueno, la política básicamente es tratar de congeniar intereses de partes, ¿verdad? Y las partes, de alguna manera, hoy lo que estamos enfrentados somos el sector público y el sector privado, enfrentados por decirlo de una manera, pero la verdad que esto es algo que se tiene que bailar a dos siempre, entonces lo mejor es que ambos querramos bailar, digamos, la misma música, ¿verdad? Claro. Entonces, esas cosas hay que alinear. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que es a nivel político partidario, yo veo que realmente los jóvenes que tienen buenas ideas, que tienen, digamos, buenas intenciones, cada vez menos quieren involucrarse en la parte de la política partidaria, ¿verdad? Porque realmente hay ciertas cosas que de alguna manera también tenemos que reestructurar para que cambie esa mentalidad. En primer lugar, la gente creo que antes pensaba mucho que al desbloquear las listas iban a haber muchísima gente que iban a entrar o muchísima gente nueva, y la verdad que entraron algunos, ¿verdad? Pero no en la medida que se esperaba, me parece, ¿verdad? O sea, al final creo que otra vez la gente de siempre, y en parte por lo que vos comentaste, ¿verdad? Pues ¿quiénes son los que se van a votar? Y bueno, son la gente que son de alguna manera arreada, llevada o no sé qué, acarreada, todo lo que ya sabemos, todo lo que conocemos. Entonces al final son los que se van a votar y deciden por nosotros. El resto están durmiendo en su casa porque farrearon, por lo que sea, o porque no les interesa, o porque se llaman a políticos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que cuando me preguntan de qué partido soy, le digo, soy de tal partido, y vos tendrías que afiliarte a algún partido. No importa cuál, pero afiliate a alguno, ¿verdad? Porque eso te va a dar la posibilidad de elegir por lo menos tu candidato en la interna de tu partido. Si no, vos tenés que venir y elegir lo que ya hay nomás. Porque otro ya eligió por vos quién vos le vas a votar en las generales. Entonces no tenés la chance de dar tu opinión, por decirlo así. Y por último, lo que yo digo es, hay muchísimos espacios públicos que pueden ser ocupados por civiles o por la ciudadanía en general, que nadie ocupa, que nadie se preocupa. Siempre son las mismas personas
la que suelo ver yo cuando participo de alguno de ellos, que nos encontramos en los diferentes espacios públicos. Estaría bueno que, si por lo menos no querés candidatarte para un cargo público y realmente tenés buenas intenciones, por lo menos puedas participar dando tu experiencia, o aportando tus ideas, o de alguna manera sirviendo de contrapeso en ciertos sectores que por lo menos sean de interés también, a lo mejor de tu negocio, tu empresa o de lo que fuese, ¿verdad? Yo creo que es un buen comienzo y parte de la reforma debería dar más espacios para que la ciudadanía también pueda participar y acompañar a sus autoridades, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé, por ahí vos sos un excelente ganadero, pero yo tengo a traer un problema industrial y no tenés la menor idea de lo que yo te estoy hablando, ¿verdad? Entonces vos a veces decidís o legislás o lo que fuese con tu conocimiento Sin escuchar a sin la parte escuchar a la especializada en parte ese tema. especializada e interesada, ¿verdad? Entonces se genera después un problema mayor, ¿verdad? Con lo que se decide. Yo creo que es un gran desafío pelear y buscar la manera de involucrar a los jóvenes. Estamos hablando de, creo que en el 2023 tendremos más de 1 millón de jóvenes habilitados nuevos para votar. Un gran número, un número que puede definir cualquier tipo de elección, puede definir la composición de la Cámara de Senadores, Diputados. Fíjate que la semana pasada se aprueba un incremento sustancial en el gasto público, nuestro presupuesto. Entonces eso implica que un mayor porcentaje de los impuestos que vos y que todos los industriales están pagando y los microemprendedores están pagando va a tener el mismo destino de siempre, ¿verdad? Porque el gasto público se incrementa y entonces no vemos la reversión y la reciprocidad que venga del Estado en relación a los impuestos que estamos pagando, ¿verdad? Entonces veo un punto de inflexión muy clave en el involucramiento de los jóvenes, ¿verdad? Y eso quería conocer un poco tu opinión. También va a estar invitado en el próximo programa con nosotros el presidente actual de la UIP Joven, Francisco Martino, y también obviamente voy a pedirle su opinión en ese sentido. Javier, para cerrar el programa, metas y proyecciones trazadas para el 2022 desde la Vicepresidencia de Asuntos Gremiales de la UIP. Bueno, nosotros realmente estamos trabajando en poder brindar, digamos, mayor contención y mejores servicios a los socios. Básicamente lo que estamos haciendo es segmentar para poder atender mejor, no tomar a todos los pacientes con la misma condición, ¿verdad? No. Estamos individualizando por sectores, estamos trabajando por el tamaño de la empresa. Siempre, digamos, varía, ¿verdad? El principal trabajo que hoy estamos haciendo y hicimos todo este año es escuchar, escuchar y escuchar. Entender qué es lo que nosotros creemos que le estamos dando, que por ahí no les sirve, y ver qué es lo que realmente les sirve para poder ajustar eso. Y nuestro principal objetivo es esa reorganización para que nosotros podamos hacer un trabajo mucho más efectivo con todos los sectores empresariales que la UIP tiene dentro, ¿verdad? Bueno, y por otro lado también estamos con un proyecto súper ambicioso en el tema de innovación. De hecho que la UIP ya tiene un programa hoy de innovación, o sea, no tiene uno solo, sino tiene uno que se llama OpenX, que es de innovación abierta, que es algo súper interesante. Por ahí después algún día podemos hablar más sobre esto. Sí. Y bueno, seguir un poco introduciendo lo que es la innovación en las empresas y en el chip emprendedor, ¿verdad? Importando metodología de otros países que ya están mucho más avanzados que nosotros, transferencia de conocimiento y por sobre todas las cosas formando a gente que pueda formar a gente dentro de la empresa para poder fomentar esa cultura. Yo creo que el futuro de nuestro país depende de los jóvenes, así como vos decís, pero los jóvenes tienen que tener la preparación suficiente para afrontar también los desafíos de este mundo que cada vez está más globalizado y cada vez está más cerca, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos ponemos a tono, no vamos a poder competir y el mundo que está ahora ya tan cerca nos va a ganar. Entonces, para salir adelante como país tenemos que prepararnos como jóvenes y no descansar hasta que realmente podamos ver que haya una masa suficiente de jóvenes que puedan llevar a este país al siguiente nivel, ¿verdad? Que es el de la industrialización. Apenas el 18%
del PIB hoy proviene de la industria. Bueno, digo apenas porque antes era el 10, ahora pasamos el 18, pero debería ser por lo menos el 40%, ¿verdad? Para que podamos hablar de un país con trabajo pleno, de un país con buenos servicios públicos, ¿verdad? Con seguridad y con un buen futuro para todos los paraguayos. Muy claro, Javier, los objetivos que mencionaste, coincido plenamente con ellos. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros fue muy valioso escucharte, conocer tu experiencia, ya desde la UIP joven hasta el cargo que ocupás. Y bueno, vamos a seguir en contacto para que puedas colaborar con el programa y poder nutrirnos de la experiencia que tenés en el sector. Muchas gracias, Javier. Gracias, Estefan. Un placer compartir contigo y un saludo para toda la audiencia. Esta fue la entrevista con Javier Viveros, vicepresidente de la UIP. Con esto fue todo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.